Después de la victoria de los Países Bajos en Eurovisión 2019, sus vecinos más próximos, los belgas, han querido estar a la altura de las circunstancias. Las televisiones públicas flamenca y valona se alternan cada año para representar al país, y en 2020 fue el turno de Flandes. Ante la presión negativa de la principal estrella internacional belga, Stromae, la VRT decidió apostar por la banda más reconocida allende sus fronteras, Hooverphonic, en activo desde la década de los 90 y a caballo entre el trip hop, la electrónica y el indie. Al núcleo permanente del grupo, formado por el bajista Alex Calier y el guitarrista Raymond Geertz, se han sumado a lo largo de los últimos 25 años diferentes vocalistas femeninas, entre las que destaca Geike Arnaert, con la que Hooverphonic consiguió sus grandes éxitos mundiales, entre los que destaca Mad About You, su obra maestra. Cuando la televisión pública flamenca seleccionó internamente al grupo para representar a Bélgica en Eurovisión, la vocalista era la joven Luca Kruijsbergs, exconcursante de La Voz de Flandes. Con ella lanzaron el tema Release Me, que no pudo llegar al escenario de Rotterdam por culpa de la pandemia. Ya reelegidos para 2021, y en un giro de guión inesperado, Calier y Geertz le comunican a la chiquita por una llamada de Zoom que ya no va a seguir siendo la vocalista del grupo y que la sustituyen por Geike, que había abandonado la banda en 2008, pero que ahora regresaba para el 20 aniversario de The Magnificent Tree, su disco más reconocido, y también para Eurovisión. Después de la hostia a la pobre Luca, que resonó en todas las orgías belgas, el grupo publicó The Wrong Place, el tema que defenderán en el festival y cuyo sonido y aura de oscuridad recuerda los grandes éxitos de la banda. Bélgica es uno de los países fundadores del festival, pero solo ha conseguido la victoria una vez, en 1986, de la mano de Sandra Kim, la ganadora más joven de la historia del certamen, con 13 años, cosa que se supo más tarde porque mintió diciendo que tenía 15 para poder participar. Sexo, mentiras y canciones de trip hop. ¿Será Eurovisión el lugar equivocado de la banda belga más famosa de todos los tiempos? The Wrong Place, Hooverphonic, Bélgica.